politólogo. Vamos a hacer el análisis del paro cívico nacional, cuáles son los antecedentes, las consecuencias políticas y sociales y observar lo que cada una de las facciones o cada uno de los lados observa y considera el por qué paralizar el país y por qué los otros consideran que es una desestabilización. Muy buenos días, Marcelo, un gusto saludarle. Jorge Luis, buenos días. Bien, a ver, hablemos un poquito de este tema. Hoy se prevé que sea una jornada que tenga algunos puntos de bloqueo. Ya conocemos, ya hemos visto, no es la primera vez, se han manifestado muchas veces desde el 21 de febrero del 2016, han empezado a realizar bloqueos esporádicos en los que en distintos puntos de las ciudades trancaban unas cuantas cuadras y separaban ahí un grupo pequeño de personas, y esto al final cada vez fue creciendo más hasta que en octubre, luego de las elecciones fallidas del 2019, pues durante 21 días se movilizaron y el resultado fue el que hoy en día seguimos debatiendo. Esto el gobierno lo ha tomado como un nuevo intento de desestabilización y un nuevo golpe de Estado. ¿Cómo analizamos estos ambos bandos? Mira, octubre ya se ha vuelto en la tradición política del país como un mes que realmente invita a la movilización y a la protesta, ¿no? Desde octubre del 2003, yo diría, ya tenemos, digamos, antecedentes en los que este mes se vuelve un mes muy, muy agitado, ¿no? Por dos cosas, creo. Se refleja fielmente en este mes aquello que tenemos como rasgo esencial de país, que es una sociedad civil fuerte y organizada y un Estado muy débil. Eso es lo que tenemos como reflejo del país. Y ya sea que uno integre el oficialismo o el masismo o el antimasismo, ahí está reflejado, creo, en la esencia más fuerte de lo que es este país, con lo que decía una sociedad civil fuerte, organizada y un Estado débil. Ahora, claro, creo que el gobierno se apresura en aprontar, en acusar un intento de golpe de Estado, porque si acusas de algo que, digamos, es como una acción terminal, es decir, es la última y la más fuerte, además, arremetida que puedes establecer contra tus oponentes, diciendo que estás haciendo un golpe de Estado, pues creo que has agotado recursos anteriores y a cualquier protesta social que emerja de aquí en adelante, el gobierno le va a tener que llamar golpe de Estado. Entonces, es decir, uno se preguntaría eso, y creo que eso es poco acertado en todo caso en términos comunicacionales, ¿no? Porque sigue anidando más bien esa brecha del año 2019, sigue ahondando más esa brecha, y está demostrando que en realidad el gobierno no está haciendo una lectura adecuada respecto de experiencias pasadas sobre leyes que han tenido que sacarlas, ellos mismos las han tenido que sacar de la discusión pública, porque ha habido ciertamente una falla de origen, y esa falla se llama un error de política comunicacional. Más allá de que haya un intento de desestabilización de otro grupo, pero bueno, creo que ese es un tema que no lo recoge. A ver, Marcelo, abordemos un poco el por qué se han originado, cuáles son los antecedentes. Usualmente hay siempre una chispa que enciende el mechero de algo que ya venía gestándose, o una gota que hace rebalsar el vaso. Entonces, ¿podríamos realmente decir que esta ley contra la legitimación de ganancias ilícitas tiene un fin de tratar de evitar que se puedan generar fondos a través de la corrupción, a través del narcotráfico, etcétera? Lo que se muestra es que es una ley que busca sancionar a quienes han malversado los fondos, a quienes se han enriquecido de manera ilícita. Entonces, sin embargo, la oposición arguye que hay unos temas que pareciera que son más de redacción, que son más de fondo, no de forma, que podrían resolverse con algún cambio en la redacción.
pero realmente ha tomado por sorpresa que esta ley realmente movilice nuevamente a distintos sectores del país. ¿Realmente es una ley tan mala? ¿Realmente es una ley que es digna de paralizar el país como para quitarla, para archivarla, para que definitivamente no se sancione a quienes se benefician del dinero ilícito? Mira, no es una ley mala, es una ley que, como dicen algunos ministros de Estado, algunas autoridades de Estado, es una ley que se adecua a un escenario global, digamos, de un marco normativo que es estándar, ¿no? Esa es la primera cosa. Sin embargo, más allá de que sea una ley cuyo espíritu se engloba en el protocolo internacional, hay otros problemas que son de fondo que no se están tocando. Tres problemas de fondo yo identifico, por lo menos. El primero, un problema comunicacional, otra vez. Un problema de saber traducir en mensajes claros y concretos a la población qué es lo que se quiere hacer con esto. Y ese problema comunicacional tiene adolece, de un acompañamiento central del presidente. El presidente no está acompañando en sus intervenciones este tipo de medidas, no está hablando sobre este tipo de medidas cuando debería hacerlo, ¿no? Segundo, una percepción generalizada, absolutamente de todos, de que cualquier instrumento legal que se quiera implementar en el país va a ser un instrumento que cualquiera sea, cualquier gobierno que sea, van a manipular, ¿no? Lo va a manipular a su favor. Entonces, claro, tienes una justicia que es malísima en este país y quieres introducir una ley que tiene un estándar importante y es bueno, eso no va a funcionar. Por eso esa sensación, ¿no? Y la última cosa que tiene que ver con, ciertamente vas a tener una oposición política hoy día cuya talla no es necesariamente la de una oposición proactiva, sino es una oposición reactiva. Y además que esa oposición política partidaria ya ha cedido su lugar en el centro de la opinión pública, le ha cedido nuevamente su lugar a la calle. Por eso la iniciativa de la protesta y de la movilización no nace o no es convocada por los partidos políticos, sino más bien por los actores que están por fuera de los partidos. Por eso no es Camacho con Creemos con un comunicado oficial pidiendo que se movilicen, sino es de alguna forma es más bien el comité cívico el que logra impulsar esto de Santa Cruz, claro, con la venia de Camacho, porque es el que finalmente hoy día el líder de la oposición, pero terminan siendo otra vez la movilización impulsada desde fuera del sistema de partidos. Bien, ahora quisiera ver el tema de cómo resolvemos el tema de la justicia, pues en este paso le va a costar a la Asamblea Legislativa poder aprobar leyes que busquen sancionar, pero si no tienes una base importante que va a ser el órgano judicial, el que se va a encargar de poner el orden en esa ley, entonces es como si te faltara la pata de una mesa. Entonces tienes un Estado más frágil si no tienes una justicia más creíble, una justicia que verdaderamente se note independiente. Entonces, el reformar la justicia, habían dado 3 meses, pero no se ve ni siquiera que avance en ningún sentido ese pedido. Sí, este tema social que tiene que ver este tema de la justicia que tiene que ver con una crisis social más extendida que vivimos como país, es un tema importante, es un tema que está creciendo como una bola de nieve, es un tema que se va a incrementar, va a ahondar más la agenda política en este país. Y si el gobierno nacional no se pone sobre este asunto de manera decidida, haciendo una verdadera reforma, no un ajuste al sistema judicial, pues va a seguir teniendo este tipo de problemas en el que su trampa misma es en la que está hoy día, es decir, no puede implementar leyes, no puede implementar medidas y acciones dentro del sistema judicial sin que haya la sensación, por eso, de parte de la oposición, de que todo es una manipulación política.
Muy bien. Ahora, ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo vemos los siguientes 3 años y medio o 4 años que le quedan al presidente Luis Arce, teniendo en cuenta que ni siquiera ha pasado un año y ya se inicia con un primer paro nacional? ¿Cuáles son las actitudes que debe tener el gobierno, las actitudes que debe tener la oposición? Porque esa oposición reactiva en algún momento se va a debilitar también, se cansa la gente. Nadie quiere vivir en paros, nadie quiere que el país deje de percibir 112 millones de dólares en un día por tratar de mejorar la situación. O sea, esas medidas cansan también. Entonces, ¿qué futuro le auguramos al presidente y a su oposición? Mira, solamente algunos datos, no pensando que vamos a ser certeros en la lectura hacia el futuro, pero algunos datos. El primero es que creo que está claro que la luna de miel que el presidente Arce mantuvo hasta ahora, es decir, el periodo de gracia que normalmente tienen las autoridades, se ha terminado. Ya se ha terminado y a partir de aquí es otra la realidad para la administración del presidente, ¿no? La segunda es, creo que necesitan hacer dentro del gobierno nacional algunos ajustes importantes sobre todo en la línea comunicacional, importantes sobre todo en el cambio de agenda, una agenda que probablemente ya no sea tan política. No creo sinceramente que la agenda del golpe de Estado pueda durar más allá de este último trimestre de este año. En todo caso, si la siguen manteniendo, va a ser una agenda que los va a desgastar mucho más a ellos mismos en lugar de fortalecerlos. Y luego, por tanto, otro tema importante que es el tema de la agenda social, por eso, como decía. Entonces, creo que esos son retos que están apareciendo y que son urgentes, que tienen que encarar los actores políticos hoy día, más el oficialismo que la oposición, porque la oposición hoy día está desarticulada, está menguada, por lo menos en la Asamblea Legislativa no tienen la centralidad que podría haber tenido, no tienen mensajeros políticos, y luego, por tanto, a ellos lo que les ocupa como tarea central es cómo se pueden reactualizar e intentar, conectar con sus propios electorados. Excelente, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por todos estos datos, muy interesante. Te mandamos un saludo a la distancia. Gracias, igual un saludo. Bien.